que hoy estamos arrancando el módulo 2, ¿sí? Nosotros en la primera clase lo que hicimos fue así como para recapitular, hicimos como un gran diagnóstico sobre la economía actual, las consecuencias del modo de producción capitalista neoliberal, y profundizamos en el neoliberalismo como proyecto económico-político, como modo de organización de la sociedad y de las relaciones sociales, y también como un modo de construcción de determinadas subjetividades a partir de la introyección de valores y de principios. En ese sentido, hicimos mucho hincapié en los conceptos de crisis civilizatoria, de reproducción de la vida y el problema de los cuidados. En el segundo encuentro, lo que hicimos fue analizar el surgimiento de la economía social, de las distintas economías alternativas que han sido de alguna manera respuesta a esta crisis que se fue generando a partir de los problemas estructurales que tiene el capitalismo como modo de organización. Hicimos hincapié en comprender el surgimiento de las otras economías a partir de las trayectorias empíricas, de las discusiones teóricas y de los proyectos políticos propositivos de qué sociedad queremos. En ese sentido, rescatamos el antecedente histórico de la primera cooperativa que surgió en Inglaterra a principios del siglo XXI, marcada por la disrupción de los cambios que fueron configurando en la sociedad, sobre todo el capitalismo industrial, y cómo eso generó el surgimiento de lo que se conoce como el núcleo duro de la economía social. También nos detuvimos a caracterizar a grandes rasgos, claramente por una cuestión de tiempo, la economía solidaria, la economía feminista, la economía social y solidaria y la economía popular como las principales vertientes de estas economías alternativas. Y sobre todo con el fin de comprender que son construcciones teóricas que van a estar marcadas por los contextos de época, ¿no?, en el que van a estar surgiendo, por las evoluciones de los pensadores y de las prácticas de las comunidades que todo el tiempo van a estar retroalimentando, ¿no?, práctica, las teorías, etcétera, etcétera, y también del reconocimiento de las transformaciones que el capitalismo neoliberal va generando en las sociedades, ¿no? De esa mixtura van surgiendo nuevas formas de pensamiento, ¿no? Y también profundizamos en ese sentido en cómo las distintas vertientes de alguna manera nos convocan a repensar qué es el trabajo, ¿no? Sobre todo para entender que el trabajo no es sinónimo de empleo, sobre todo de empleo asalariado, sino que también es trabajo la reproducción de la vida como el cuidado. En el encuentro de hoy, lo que nos vamos a proponer de alguna manera es comprender el proceso de institucionalización de la economía social y solidaria y las transformaciones que se fueron dando, sobre todo en los últimos años, cuando de algún modo la cuestión de las economías alternativas y de las respuestas de la clase trabajadora a las necesidades insatisfechas empieza a tener eco en los sectores estatales y se empiezan a generar una suerte de institucionalidad en torno a esa cuestión. Si bien en el módulo 3 nosotros vamos a profundizar con Sol en la institucionalización a partir de las políticas públicas, en este encuentro nos vamos a centrar en entender ese proceso a nivel nacional y en la cuestión legislativa provincial. En ese sentido nos parecía importante que es trascendental que ustedes entiendan que los procesos de institucionalización suponen siempre una sucesión de acontecimientos en los que se va a poner en juego procesos de legitimación, de reconocimiento, y va a estar todo el tiempo jugando dinámicas de inclusión y de exclusión, ¿no? Y sobre todo se van a estar resignificando relaciones de poder. Y en ese sentido hay que entender que estos procesos de institucionalización son procesos dinámicos de marcha y de contramarcha. Nosotros podemos explorar los procesos de institucionalización a partir de estudiar distintas dinámicas. Como les decía, la generación de políticas públicas, la generación de normativas, empezar a ver las reglas formales e informales que se van a estar creando en las áreas gubernamentales. O sea, podemos ir poniendo el foco en distintas cuestiones. Nosotras hoy nos proponemos hacerlo a la luz de pensar, o sea, todo lo que vamos a estar dándoles es a la luz de estar pensando el actor de la economía social y solidaria, como ejercicio sobre todo analítico que nos permite a nosotros reconocer en sus territorios quiénes son los sujetos actores de la economía social y solidaria. Entonces, lo que les pedimos es que a medida que vayan desarrollándose la clase, que va a empezar Eva y vamos a ir como mechando un poco, tengamos como horizonte las preguntas sobre qué actores creemos que son parte de la economía social y solidaria en nuestros territorios, con quiénes se ha trabajado históricamente, y con quiénes creemos y queremos trabajar a futuro. Un poco serían esas tres preguntas sobre el actor como eje para lo que vamos a profundizar en la clase de hoy.
Eva, no sé si querés arrancar. Bien. Sí, aportar, bueno, en este concepto de qué es institucionalización, si alguna ya lo había escuchado, si quieren comentar en el chat, si o es la primera vez que se les menciona, principalmente porque es un poco lo que vamos a trabajar todo el encuentro, como les decía Dai, y que es una palabra rara, pero la idea es como ustedes son agentes del último nivel, el último desde un punto de vista desde lo nacional y primero desde el plano local, del primer nivel del Estado, nos parece muy importante el análisis, ¿no? De cómo, como vimos en la clase pasada, cómo fue evolucionando el pensamiento desde la economía social y cómo el Estado, a través de las demandas que existían en la sociedad y las problemáticas, ha interpretado a la economía social principalmente y qué acciones hizo para con ella, ¿no? Pensando en esto de que el modelo de acumulación capitalista no está dando respuesta a determinados problemas, nada más ni nada menos como la reproducción de la vida, ¿no? Entonces, esta nueva propuesta y esta otra forma de hacer economía que vimos con Coragio desde la economía de mercado, la economía popular y la economía de Estado, en esta articulación que se propone de intercambios solidarios, donde prime la reproducción de la vida y no la acumulación del capital, bueno, cómo lo ha adoptado a esa otra forma los distintos niveles del Estado. Entonces, a eso nosotros le llamamos proceso de institucionalización que, como decía Dai, no está acabado ni es rígido. Todo el tiempo se está moviendo y, como decía Dai, puede haber marchas y contramarchas, ¿no? De procesos donde se avance fuertemente, que como vamos a ver en la historia reciente, y otros procesos donde nos parezca que retrocede la perspectiva de la economía social en la adopción o en la institucionalización como parte del Estado. También ustedes pueden encontrar esta palabra institucionalización en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el sector empresarial podemos ver el proceso de institucionalización de políticas laborales vinculadas a la inclusión desde una perspectiva de género o de la discapacidad, qué políticas se dan hacia adentro de las empresas para incluir otros colectivos u otros recursos humanos o el proceso de institucionalización de la incorporación de la tecnología. Por eso es una palabra que no está únicamente asociada al proceso con el Estado, sino la pueden encontrar en otros ámbitos. Vuelvo a repetir, como nosotros nos encontramos con agentes como ustedes que están trabajando en municipios y comunas, nos parece importante abordarla desde el plano estatal, ¿no? Siguiendo. Por eso, si querés, es importante entender, y esto con Sol lo vamos a profundizar en el módulo 3, pero es importante, nos parecía antes de avanzar, entender que el proceso de institucionalización siempre se va a estar generando por algo que algunos autores llaman el paso de las cuestiones de la agenda social a la agenda política. En esa imagen que ustedes están viendo lo que se conoce como el ciclo de la política pública y que se relaciona justamente a la propuesta de distintos autores que desde la ciencia política empiezan a pensar cómo determinadas problemáticas de la sociedad pasan desde estar siendo tematizadas, problematizadas y en búsqueda de soluciones por la sociedad, por eso están como pasan a tener una agenda social, y esa agenda social, esas problemáticas son tomadas por la política pública y pasan a ser parte de la agenda
política, ¿no? Para que algo pase a la agenda política, estos autores siempre hablan de que esa cuestión tiene que ser una cuestión socialmente problematizada. En el caso de la economía social y solidaria, como les va a explicar Eva más adelante, y cuando veamos las líneas de tiempo, nos vamos a dar cuenta de que claramente post-2001, todas las respuestas a las necesidades insatisfechas y todas las invenciones y las innovaciones de las comunidades en torno a cómo resolver esas necesidades y esos deseos que estaban insatisfechos tras la crisis económica, van a pasar de alguna medida, y sobre todo en un proceso bastante lento, pero vertiginoso a la vez, a la agenda política. Ahí les trajimos una cita que es de un texto de Oslak, que después Eva ahora lo va a presentar, que explica cómo la agenda estatal, o sea, lo que el Estado toma como algo problemático a ser resuelto, que en este caso vamos a estar hablando de la economía social y solidaria, puede ser metafóricamente tomado como un río que está fluyendo constantemente. Por esto que hablábamos de un proceso que es dinámico de marcha y de contramarcha, ¿no? Como un río que es agenda, ¿no? Que se transforma, experimenta una continua metamorfosis. Y dice, la incorporación de cada nuevo asunto va a generar una tensión que solamente se va a desaparecer cuando esa cuestión se resuelve, no entendida la cuestión de que se resuelve el problema que le dio origen, ¿no? Pero cuando el Estado la toma y empieza a generar acciones o intervenciones en base a eso. Así que bueno, esto después lo vamos a profundizar, pero es importante entender eso, que no todas las cuestiones sociales o las problemáticas sociales son atendidas por la agenda del Estado, y no todos los estados lo van a tomar de determinada manera, sino que tienen que suceder una serie de acontecimientos para legitimizar y para reconocer una problemática y que pasa a ser una cuestión problematizada para la agenda política. Bien. Entonces, nosotros vamos a, como trasfondo teórico, que podemos pensar en cómo vemos los procesos de institucionalización, vamos a tener dos propuestas. Acá en la presentación que le vamos a dejar, que está subrayado, ustedes van a poder ingresar a los textos que son ampliatorios. Tanto Oslak como Coragio son dos autores, bueno, Coragio ya lo hemos presentado, son dos autores argentinos. Oslak va a tener una mirada desde el Estado, cómo es el proceso de intervención de una política pública, desde la mirada del Estado, ¿no? Y va a analizar cada acción estatal tiene distintos niveles de alcance, que va desde lo micro, lo meso y lo macro, ¿no? Por ejemplo, una acción como el plan nacional de educación, ¿no? De educación nacional, tiene una mirada desde lo macro, ¿no? Que entiende por la educación básica, la educación superior, los niveles de estudio, los planes de estudio, la mínima infraestructura que puede tener. Ese plan nacional después se baja a las provincias, digo, es la forma de articular que tiene el Estado argentino, ¿no? De las políticas públicas, en un nivel meso, donde la provincia es quien construye las escuelas, con los aportes de nación, contrata a los docentes, asigna la distribución de los mismos, etc. Y a nivel micro, cada una de las escuelas, ¿no? En cada uno de los territorios, es quien finalmente ejecuta esa política pública, ¿no? Desde cada una de las clases que dicta cada uno de los docentes, la formación, etc. Entonces tenemos distintos niveles de intervención, ¿no? Donde desde lo micro podemos ver, ¿no? Absolutamente todas las políticas públicas que están desde el Estado, aunque sean de dimensiones o de alcance nacional, ¿no? Por ejemplo, pienso también, digo, vinculado a la educación, el año pasado con el incremento de la cantidad de horas a nivel primario para universalizar en toda la Argentina, que hubo esa política y bueno, cada una de las provincias se tenían que adoptar y había escuelas que ya lo tenían, bueno, todo ese régimen. Entonces, Oslak nos permite abordar las dimensiones desde lo macro,
lo meso, lo micro, desde las políticas públicas, y que siempre van a estar interconectadas unas de otras, ¿no? Y justamente lo que van a ver en el siguiente módulo es la importancia de esa articulación para que funcionen bien. Coragio, por otro lado, nos va a plantear las dimensiones de institucionalización, pero de los actores sociales, de la economía social particularmente, ¿no? Pensando cómo, ¿se acuerdan de los tres globos? La economía de mercado, la economía estatal y la economía popular. Entre su articulación, la propuesta de Coragio es construir una economía solidaria donde existe, pero ampliarla, que tenga mayor importancia, donde hoy lo hegemónico es la economía de mercado. Bueno, para ampliar esa importancia, que ese globo de la economía social y solidaria ocupe cada vez más lugar, ¿no? Coragio nos propone que las experiencias de la economía social y solidaria tienen que salir del ámbito de lo micro, ¿no? Es decir, cada cooperativa o cada mutual o cada grupo de hecho de emprendedores se miran entre sí mismos, ¿no? Y empezar a trabajar la asociación, ¿no? Un espacio, por ejemplo, de creación de una feria en cualquier comunidad que implique ponerse de acuerdo todos los productores, tener pautas de comportamiento, articular, pensar en una estrategia. Ya implica un nivel de articulación meso y eso amplía los lazos y la construcción de esa economía más solidaria, ¿no? Y Coragio lo que propone es que la mayoría del estadio de la economía social y solidaria llega a ese nivel meso, pero falta ampliar esos canales para llegar a tener una macroeconomía solidaria en ese sentido, y lo plantea como un desafío, ¿no? Para que tenga más fuerza y más potencia en su implementación, ¿no? Entonces, esos son como dos análisis de cómo se comporta el Estado, ¿no? Sus dimensiones de intervención, y las organizaciones sociales, que es lo que propone Coragio en sus niveles también de articulación para ser más grande, ¿no? Para ese globo que nosotros veíamos en ese comportamiento de la economía mixta que tendemos o tenemos el deseo de que la economía social y solidaria sea cada vez más grande, bueno, implica tener niveles de articulación cada vez más elevados, ¿no? Eso lo pueden encontrar en algunas confederaciones de las cooperativas de trabajo, la articulación de por ejemplo, el nivel de la CGT, como la Confederación General del Trabajo, que articula cada una de las federaciones de cada uno de los gremios que pertenecen y adhieren, es un nivel macro porque tiene alcance nacional, ¿no? A esos niveles de articulación y coordinación se refiere Coragio. No sé si, Dai, ¿querés decir algo más? Sí, no, algo que por ahí está bueno que los puedan leer a los dos textos, porque la verdad que amplía muchísimo, muchísimo la mirada, sobre todo para entender la relación que tienen las personas con el Estado, el texto de Oslak, y cómo piensa la sustentabilidad de la economía social y solidaria Coragio con la propuesta de los niveles, y que ahí, si bien nosotras pusimos niveles de interacción micro, meso y macro, pero ambos textos y las tres dimensiones nos permiten generar niveles de análisis, o sea, nosotros podemos estudiar las intervenciones que hacemos, las políticas públicas a partir de esos niveles, a nivel micro, meso y macro, pero también podemos diseñar y planificar nuestras estrategias de intervención en el territorio a partir de analizar micro, meso y macro las acciones y las políticas públicas, ¿no? Algo que vamos a ver también en el módulo que sigue, es que la política pública siempre está como compuesta de acciones, de proyectos, de programas y de construcción de políticas públicas. Estas dimensiones nos pueden servir para poder reflexionar, sistematizar y analizar cómo estamos interviniendo en el territorio, ¿no? Sobre todo pensándolo en la propuesta de Coragio y la necesidad que él plantea de que se piense, como vos dijiste, Eva, que la sustentabilidad de los emprendimientos de la economía social y solidaria nunca va a ser si no la pensamos a partir de niveles meso o a niveles macro, ¿no? Esa articulación que tiene que haber para generar mayor viabilidad económica, social o mayor sustentabilidad de las experiencias.
Así que nada, no se los vamos a dejar como bibliografía en la próxima clase, pero los tienen en la presentación si después quieren profundizar. Sí. Bien. Entonces, tomando estas dimensiones, tanto de Coragio y de Oxlack, y para ver el proceso de institucionalización de la economía social y solidaria en Argentina, retomando un poco de los grandes modelos de acumulación a nivel internacional, que sería este primer renglón, ¿no? Tenemos hasta la década del 30 el llamado liberalismo, ¿no? Continuaba la último tramo de la revolución industrial. A partir del 30, la composición del estado de bienestar, ¿no? Donde emerge la fuerte participación del Estado en la economía como política hegemónica de organización de ese sistema económico a nivel mundial. Y a partir de la década del 70 vuelve un nuevo neoliberalismo, ¿no? Principalmente anclado en el modelo de la financiarización de las economías, la incorporación de las revoluciones tecnológicas y las revoluciones comunicacionales. Entonces, cada uno de estos momentos nos va a dar procesos, como los vimos, de acumulación en nuestro propio país, hasta el 30 el modelo agroexportador, en el momento del estado de bienestar, el régimen de sustitución de importaciones, un fuerte impulso a la industria, a la creación de industria nacional, principalmente, y a partir de la década del 70, con la última dictadura cívico-militar, también nos sumamos al resto del mundo en ese proceso de financiarización, como ustedes estuvieron poniendo en el foro, muchos de ellos, con la adhesión al Consenso de Washington, la crisis de deuda, que no solo pasó en Argentina, sino en toda América Latina, ¿no? Y cada uno de estos procesos y de estos momentos nos va a guiar en qué lugar tuvo la economía social y solidaria en cada uno de esos momentos, ¿no? En la Argentina. Como veíamos en la clase pasada, la primer cooperativa que existió en Inglaterra, ¿no? Obviamente que la inmigración a Argentina trajo esas prácticas de organización, ¿no? Ahí, principalmente hasta la década del 30, el Estado argentino se estaba en plena conformación del Estado moderno, como lo conocemos nosotros. Sí, Miriam. No se levantaste la mano. Bueno, no sé si tenés algo que decir, Miriam. Si no, lo dejo. Bueno, en el proceso de migración hacia Argentina, la primera oleada de migrantes obviamente traían estas prácticas asociativas. Lo que vamos a encontrar es la conformación de cofradías, las asociaciones de socorros mutuos, que principalmente se organizaban vinculados a su origen migratorio, ¿no? La sociedad española, la sociedad italiana, y tratar de ayudarse entre ellos por el mismo proceso de migración hacia esta nueva tierra, ¿no? La primera cooperativa que vamos a encontrar en Argentina va a ser en 1898, que es en la localidad de Pigüé, en provincia de Buenos Aires, que va a ser una cooperativa de seguros. Principalmente, ustedes van a empezar si analizan la historia y la evolución del cooperativismo y el mutualismo en Argentina, van a ver que justamente como había poca intervención del Estado en la economía y obviamente no existían los derechos laborales como los conocemos hoy, las personas que trabajaban se trataban de organizar, ¿no? Para complementar
cuestiones básicas que hoy nosotros nos parecen resueltas, ¿no? Desde los seguros de sepelio, de cuando se moría alguien, el seguro de salud y el seguro en el trabajo, ¿no? De poder tener una cobertura mínima cuando les pasaba algo en su ámbito laboral. Piensen que estamos analizando el modelo agroexportador, o sea, la mayoría de las personas trabajaban en el ámbito agropecuario, ¿no? Entonces, es ahí donde nacen las primeras cooperativas vinculadas a las problemáticas del mundo del trabajo y del consumo, del acceso al consumo a los bienes primarios, ¿no? Sobre todo a los alimentos, vinculadas a, volvemos a ver, esta crisis civilizatoria que no era la misma de su gravedad en ese momento como es ahora, pero por el mismo proceso del sistema capitalista, ¿no? De que no logra del todo resolver las cuestiones básicas de los habitantes. A partir de la generación de las primeras cooperativas, empieza un proceso de organización de cada una de las cooperativas por las distintas ramas, según sobre todo los vínculos de los sectores de la producción. Ahí empezamos a ver el nacimiento de cooperativas agropecuarias, vinculadas a la prestación de servicios, donde no llegaba, por ejemplo, la luz, ¿no? Se empiezan a organizar en ese sentido también los vecinos, empiezan a ver también las mutuales como otra forma, las cooperativas, vamos a ver que tienen un sentido mucho más productivo, ¿no? Productivo que la mutual, que brinda más servicios en ese sentido. Y después, en el modelo del estado de bienestar, cobra una gran importancia en producto de también la sanción de muchísimos de los derechos laborales que hoy siguen vigentes, otra forma de organización solidariamente que son los sindicatos, ¿no? En ese sentido, es otra forma de organizarse los trabajadores y las trabajadoras. Y también emergen los colegios profesionales para casi todas las disciplinas o profesiones que nosotros conocemos. Y va a ser recién en la década del 70, ¿no? Piensen, en la década del 70, vamos a ver, ya existían aproximadamente más de 4.000 cooperativas. Y recién en ese momento se sanciona un órgano específico, ¿no? Y luego las leyes en 1973, tanto de cooperativas y mutuales, ¿no? Por parte del Estado, ¿no? Es decir, casi 100 años después, de la primera creación de la primera cooperativa, se institucionalizan las normas específicas de regulación tanto a las cooperativas como a las mutuales en el Estado Nacional, ¿no? Entonces, ahí vemos una primera conclusión de cómo los procesos, no porque hay una demanda y surge una forma de organización, el Estado la adopta enseguida, sino que es un proceso más largo, ¿no? A veces depende de la adhesión de también quienes están gobernando a ese modelo organizativo o esa demanda específica, como decía ahí antes, de la construcción de las agendas. Entonces, hasta la década del 70 no se crea esa primera institución tan fuerte como es el INAES, que hoy sigue vigente hasta la actualidad. Entonces, pasan casi 100 años desde las primeras organizaciones hasta que se crea un órgano regulador. Luego, recién para el año 1994, se crea la Secretaría de Desarrollo Social a nivel nacional, que es lo que nosotros conocemos como el Ministerio de Desarrollo Social, hoy es el Ministerio de Capital Humano, ¿no? Donde empieza a tomar, a partir de, piensen en ese momento, de década del 90, adherimos como país al Consenso de Washington, ¿no? Entonces, la política que se va a asociar a las acciones que tengan hacia lo que nosotros vemos sobre el cooperativismo y el mutualismo van a ser supletorias, ¿no? Porque al adherir el Estado-Nación a el Consenso de Washington hay una
clara mensaje, ¿no? O adhesión por parte de quienes gobernaban en ese momento, que va a ser el mismo sistema de mercado el que va a resolver los problemas. Por ende, quienes no los puedan resolver a través de el mercado, ¿no? sus necesidades básicas, que no pueden acceder a bienes o servicios en el mercado, van a ser los que reciban la política supletoria, ¿no? Que van a estar en contexto de pobreza. Es decir, ya a partir de la creación de la Secretaría de Desarrollo Social, que tenía su principal mandato, era atender a las situaciones de pobreza y de vulnerabilidad que ya se sabía que el mismo sistema, este nuevo modelo de acumulación neoliberal, ¿no? Iba a generar. Y por eso el principal financiamiento de la creación de la Secretaría de Desarrollo Social eran programas del Banco Mundial, ¿no? Con una clara mirada donde iba a haber excluidos por la propia organización del sistema. Llegando a fines de los 90 se crea el Ministerio de Desarrollo Social y ahí se aprueban los primeros programas de microcrédito para la economía social y solidaria, ¿no? Y llega a principios de 2003, 2004, se crea la ley de concursos y quiebras, donde se modifica y ahí van a empezar a aparecer las primeras fábricas recuperadas que luego se van a convertir en cooperativas de trabajo, ¿no? Ahí va a haber todo un proceso después de los 2000 donde se van a modificar o ampliar la mirada de la vieja o antigua ley de cooperativas y mutuales, ¿no? Que vamos a ver producto de determinados efectos en la economía. Y llegando a los 2017, mejor dicho, se crea el primer Consejo de la Economía Popular, Social y Solidaria, ¿no? A partir de la sanción de una de las leyes que va a crear el salario social complementario, que quizás es lo que más conocen ustedes. Pero fíjense que esto va un poco de la mano con la evolución teórica del pensamiento de la economía social y solidaria, ¿no? Hasta la década del 70 nosotros teníamos la visión más clásica de la economía social, ¿no? A partir de la década del 70 empieza tanto el auge de la economía feminista a replantearse desde los postulados teóricos formales de la economía o más hegemónicos, qué pasa con el rol de las mujeres en la economía, qué pasa con quienes cuidan, ¿eso es trabajo o no es trabajo? Y los efectos del nuevo modelo liberal que llamamos neoliberalismo. Y para América Latina, el proceso de la teorización de la economía social y solidaria. Y por último, que es bastante más argentino, como veíamos la clase pasada, de la economía popular, ¿no? Entonces, también con la evolución del pensamiento, también emergen, a raíz de las prácticas emergen estos nuevos pensamientos, ¿no? Estas nuevas teorías, que también de a poco las va tomando el Estado y las va institucionalizando, ¿no? Dai, no sé si querés agregar algo. No, también porque hay que entender que el Estado, por eso lo que remarcábamos al principio, ¿no? Se da todo el tiempo en una resignificación de las relaciones de poder. Y el Estado también es un lugar de poder donde llegan determinados actores que también siempre van a estar, de alguna manera, respondiendo a determinados intereses, ¿no? En los últimos años ha habido o se ha generado y se ha posibilitado la llegada de determinados actores de la economía popular al Estado, con lo cual ha impregnado de la agenda de la economía popular, por eso en el 2017 se crea, 2016-2017 se crea el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, ¿no? Son todos avances que se van dando, que obviamente están sujetos a marchas y contramarchas, como dijimos al principio, pero es importante entender eso, ¿no? Las dinámicas que se van dando y cómo esta institucionalización, que por ahí ahora no lo estamos viendo tanto, pero después lo vamos a ver cuando analicemos la parte de la Ley de Economía Social de Entre Ríos, va configurando el sujeto de la economía social y solidaria. Acá creo que queda muy claro cómo al principio era el núcleo duro de la economía social y cómo después va cambiando el actor sujeto de las políticas públicas. Pero porque ese actor también de alguna manera genera procesos de institucionalización y de organización propia, ¿no? Exacto. Para complementar lo que decía Dai,
nosotros vamos a tener en ese mismo proceso de institucionalización, digamos, es como siguiendo el gráfico anterior, lo que pasa es que no me entra todo, pues si no, no se lee. Piensen que en la década del 70 Argentina tenía un PBI de 220 miles de millones de dólares, 220 mil millones de dólares, y que les costó bastante, digo, aproximadamente para la década del 70 nosotros éramos unos 23 millones de argentinos, ¿no? Y para el censo del 2010 éramos 40 millones, ¿no? Entonces, le costó bastante a la Argentina incrementar el PBI, ¿no? Y de hecho, los últimos 10 años, desde el 2015 en adelante, no se ha incrementado significativamente en función de su cantidad de crecimiento de habitantes, pese a que no tenemos un crecimiento exponencial, somos un país que está tendiendo a envejecer, no a crecer exponencialmente su... ¿Por qué digo esto? Porque volvemos al inicio del análisis de la crisis civilizatoria. La tasa de desempleo hasta el 2000 creció, ¿no? Entonces, eso nos marca donde era un modelo, el modelo neoliberal no era un modelo donde genere puestos de trabajo como teníamos en el estado de bienestar, que la sociedad asalariada, a partir del proceso de industrialización, encontraba su ingreso para satisfacer sus necesidades a través de la economía de mercado, ¿no? A partir del 70 empieza a crecer fuertemente la tasa de desempleo, es decir, las personas en el mercado no están pudiendo resolver su sustento diario. A partir del 2003 hay un descenso hasta el 2015 de la tasa de desempleo, es decir, que de alguna manera en el mercado de las personas, esa reactivación económica donde se casi duplica el PBI en ese proceso de 10 años, empiezan a encontrar el sustento y pueden resolver, ¿no?, sus necesidades a partir de la economía de mercado, pero sin embargo vamos a ver que hay una masa de gente, ¿no?, que se encuentra en la informalidad, ¿no?, y que desde la década del 70, si bien creció hasta el 2003, y del 2003 al 2015 bajó significativamente, ¿no?, no se puede perforar. Es decir, que accede al mercado, ¿no?, para satisfacer sus necesidades, tiene algún ingreso, pero esa forma de acceder al mercado no es en las mismas condiciones de la época del estado de bienestar, ¿no?, con la garantía de todos los derechos adquiridos, ¿no? No termina siendo suficiente, ¿no? Y a partir del 2015 vemos que tanto el desempleo ha aumentado respecto a los otros niveles y la tasa de informalidad ha crecido o se mantiene en niveles altos. Entonces, todas esas personas nos han quedado a pensar, a ver qué pasa en el mundo, cómo me llueve una solución a mi problema de ingresos y a mi problema de falta de trabajo asalariado, como lo había conocido en algún momento, o lo pude conocer de mis antepasados, o de mis familiares, o de mis amigos. Se organizó, esa gente se ha organizado, ¿no? Tenemos hasta la década del 70, como les decía, había 4.000 cooperativas existentes y hay un fuerte crecimiento de la cantidad de cooperativas para el 2003, ¿no? Y terminamos en el 2023 con más de 22.000 cooperativas según informes del INAES. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, también hubo, por ese proceso que nosotros vimos, de institucionalización de la economía social hacia adentro del Estado. Principalmente lo que uno puede notar en la evolución es que a partir del 2003, ¿no? Acuérdense que en el 95 se crea el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Social, donde su perspectiva era colectivizar a los excluidos, ¿no?, del sistema de mercado, que ya sabían que iban a ser pobres y que los tenían que contener de alguna manera, ¿no? La política
pública y está escrito así, digamos, de quiénes son los objetos de esas políticas públicas. Que se programa de Más a la Obra, que muchos alumnos lo pueden llegar a conocer, que era llamado Programa Familias para la Inclusión Social, obligaba, es decir, que el Estado ahí tiene una mirada distinta, ¿no? Ve como la solución o la mejora de la persona la creación del trabajo, no la contención por la contención misma, ¿no? Y se crean también otras herramientas como el monotributo social, ¿no? Y distintas direcciones en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. A partir de allí vamos a encontrar un montón de programas que se van a empezar a complementar. Obviamente que en el año 2009 va a tener una fuerza muy importante la asignación universal por hijo, también vinculada a la contención y a la universalización del acceso a la asignación universal familiar para todos los niños y niñas de la Argentina, ¿no? Como la cobraban los hijos de las personas asalariadas, también era una asignación a los hijos de las personas que tenían un trabajo informal, ¿no? Eso viendo también que la informalidad ya es un problema estructural del sistema económico de hoy, y que, por ejemplo, crean con el Ministerio de Trabajo también otros programas, o sea, no solo el Ministerio de Desarrollo Social, que siempre se ha contemplado como más a la contención, sino el Ministerio de Trabajo de la Nación también crea distintos programas, también para incorporar las cooperativas y también vinculadas a determinadas obras públicas. En ese contexto, también entre el 2009 y el 2005 se crea el programa Argentina Trabaja, y el programa Ellas Hacen, el primer programa que impulsa la cooperativización de mujeres, ¿no? Como política pública, también vinculada a la incorporación de nuevos actores, sujetos activos de la política pública. Bueno, y ya más desde el 2017 en adelante, se sanciona la ley, como le decíamos antes, que establece el salario social complementario. Esto que se llame salario social complementario indica mucho y no ingreso social, porque implica que hay un reconocimiento de que las personas son trabajadoras, que tienen un ingreso y que este salario que lo otorga el Estado lo viene a complementar, ¿no? Y es parte de su salario de las actividades que hacen todos los días. También se crea el primer registro de la economía popular y se crea el programa Hacemos Futuro. En el periodo 2019 y 2023, el INAES, que todavía seguía dependiendo del Ministerio de Desarrollo Social, pasa a depender del Ministerio de Desarrollo Productivo, después termina en la jefatura de gabinetes, pero eso es un cambio muy importante también, porque empieza a tener una política más productivista y no solamente de contención como sucede en el periodo 2015-2019, donde las obligaciones para acceder a los programas de estar cooperativizados se eliminan, ¿no? Uno puede leer también en el acceso a los programas, si bien se les cambian los nombres y demás, se elimina la obligación de que las personas tengan que estar cooperativizados o a futuro creen una cooperativa. Entonces, tenemos dentro del 2023, 2003 y 2015 un fuerte impulso del Estado, del propio Estado, a incorporar la economía social como otra economía y otra alternativa para resolver la crisis civilizatoria, ¿no? Y la crisis del problema del trabajo, que la economía capitalista no me lo está resolviendo, un fuerte impulso a la creación de cooperativas y mutuales, ¿no? Con un bache u otra mirada desde 2015 a 2019, y después un nuevo impulso. Para incorporar otra información, también en el 2009 nace el monotributo social agropecuario, ¿no? Que es un complemento al monotributo social para el ámbito rural, donde era muy importante porque para todos los agricultores familiares
podían acceder al pago de su propia jubilación y la cobertura médica para esa persona y su familia, ¿no? Que era muy importante como política, y además el poder facturar, poder acceder a nuevos mercados y ser proveedor de muchos, no solo del Estado, sino de otros negocios, donde estar formalizado económicamente te abre muchísimas puertas. Entonces, independientemente de los Digo algo, Eva. gobiernos, ¿sí? No, Sí, que claramente acá, sobre todo para darte aire, claramente acá lo que se ve también es cómo el trabajo empieza a ser una cuestión de agenda, ¿no? Y una cuestión socialmente problemática. Que antes siempre se pensaba el Estado que solamente tenía que resolver las cuestiones de seguridad o las cuestiones de educación o las cuestiones de salud, ¿no? Acá lo que vemos con este proceso de institucionalización del 2000 en adelante es cómo el Estado se tiene que empezar a hacer cargo de un problema creciente en la sociedad, que es la falta de trabajo. ¿No? Y cómo dar respuesta a eso a partir de distintas lógicas. Obviamente cada programa y cada momento histórico y cada contexto va a responder a una lógica distinta, a una lógica asistencial, a una lógica de la generación del trabajo, a una lógica de generar trabajo asociativo a partir de la conformación de las cooperativas, etcétera, etcétera. Pero queda a las claras como el Estado tiene que dar respuesta a eso de una u otra manera. Y por otro lado, esto sí viene entre paréntesis, estas cifras que vemos de la informalidad, recordemos que desde la economía popular de alguna manera se discute, ¿no?, el concepto de informalidad, y que eso que para las cifras y las cuentas, eso pasa como algo que está en la informalidad, es la economía popular, ¿no?, que claramente vemos cómo ha ido aumentando. Nada, eso nada más, Eva. bien. Les quería compartir, ahí tienen en la solapita el mapa de inversión social, que bueno, hasta que no lo dejen de publicar, ustedes pueden ver, lo que más Ahí me está. interesaba era ver el registro nacional de empresas recuperadas. ¿Se ve Sí, ahí? se ve. Sí. Está medio lento, pero se ve. Donde ustedes pueden ver, bueno, en este momento, en Argentina, hasta la última actualización, en febrero de este año, hay 241 empresas recuperadas, donde en la provincia de ¿por qué pone corriente? Entre Ríos son 63. Y bueno, acá tienen un montón de datos que pueden tener, y esto sirve, y la localización, que se pueden bajar la base de datos, que me parece, ¿sí? Sacate la cámara, porque yo pensé que era mi internet, que siempre anda muy mal, pero acá alguien dice que se te corta bastante tu audio. Así que sacate la cámara. A ver. Espera. Yo Ahí. pensé que era mi internet, pero no. Yo creo que Bien. ahí va a andar mejor. Bueno, acá en la web tienen distintas políticas, pero me interesaba lo de las empresas recuperadas. En la provincia de Entre Ríos, hasta la última actualización, había 63 empresas. Y bueno, y acá abajo tienen la base de datos donde ustedes se pueden bajar los datos, y sobre todo tienen la localidad, por si en su área, en su territorio, existe alguna. Después tienen otros datos que pueden ver, sobre todo son de las políticas anteriores hasta la gestión pasada, pero me parecía importante para que ustedes lo visualicen. Y el texto de Deus es el que le vamos a dejar para leer obligatorio, que es un poco el resumen de esto que venimos charlando, del proceso de institucionalización y los programas y acciones y cómo estos fueron cambiando en función de quién gestiona. Quien gestiona ya desde el vamos, cuando se postula en las campañas políticas, nos dice un montón de lo que piensa o no, de si resuelve, si la economía social es una alternativa o si solo basa su mirada en la resolución a través de la economía de mercado. Bueno, eso
nos lo dicen las personas que cuando nosotros vamos a votar elegimos. Bueno, eso se traduce después en lo que efectivamente cuando quien gana lo hace o no en su gestión de gobierno. Bueno, el texto de Deux resume hasta el 2023 un poco la trayectoria de las políticas públicas vinculadas a la economía social y de este proceso de institucionalización. Uno lo que puede concluir es que la economía social hasta el 2023, con sus vaivenes y sus distintas miradas, ha crecido en el organigrama del Estado Nacional, es decir, está institucionalizada de alguna manera, no solo en el INAES, sino que se han creado direcciones, subsecretarías, que después capaz que vuelven direcciones o son subsecretarías, pero ha crecido en el organigrama del Estado Nacional, ¿no? Y Cambié eso la filmina, la última. Quedó en... ¿Qué? No, ahí está, ahí bien. Y eso coincide con también el avance presupuestario, ¿no? Entonces, algunas conclusiones que me interesa de este proceso de la institucionalización a nivel nacional es que, como veíamos antes, no siempre es inmediata esa institucionalización, pasa tiempo y ese tiempo va a depender de que sea corto o largo mucho en función de quiénes son los actores y quienes reclaman al que el Estado incorpore esa mirada en sus políticas públicas, ¿no? Y en la relación de poder de quién sea más fuerte, que las adopte o no los adopte, ¿no? Entonces, y podemos ver que va a ser siempre un círculo, como decíamos, como decía Dai también, que va y viene ese proceso de institucionalización, ¿no? Y va a estar muy anclado en quienes definen como sujeto de esa política pública. Hasta el 2003 vamos a tener que las políticas que existían, las pequeñas políticas que existían, estaban focalizadas para atender la pobreza, ¿no? Desde una cuestión de acompañamiento, de sostenimiento. Luego del 2003 hasta el 2015 se reemplaza esa asistencia hacia la asistencia hacia el trabajo colectivo, ¿no? Como les decía, era obligación casi en todos los programas cooperativizarse. Y sobre esa noción de la obligación de cooperativizarse va a haber tensiones entre la economía social histórica y los nuevos actores de la economía social y solidaria, ¿no? Porque tienen bagajes de esa instancia de organización distintos, ¿no? Ahí siempre va a haber tensiones entre ellos. Desde el 2019 se retoma el enfoque individual, más vinculado al emprendedurismo en vez de al cooperativismo. Y luego en el 2023 se retoma ese enfoque colectivo, pero ya con una mirada focalizada más en lo productivista, ¿no? No tanto quizás el eje en la solución del trabajo, sino en la solución más desde lo productivo, ¿no? Mejorar, saltar un escalón, ¿no? Y aumentar la productividad del sector, por así decirlo, con una mirada también vinculada a, en vez de quizás transformar y pensar otra economía, incorporar esas cooperativas al sistema de mercado. Entonces, siempre ahí va a haber una tensión, como les decía, entre la economía social histórica y los nuevos actores de la economía social y solidaria, pero también va a ser importante la independencia, señalan las autoras que les dejamos para leer, entre el movimiento de la economía social y sus relaciones con los niveles del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, en determinados momentos, ustedes van a leer que han sido los propios gestores de la política pública, los movimientos de la economía social. No estaban ni bien, pero eso genera tensiones también en el mismo proceso de institucionalización, ¿no?
Y uno lo que puede analizar es que en el periodo tanto 2003-2015 y 2019-2023, hubo una cogestión de la política pública con las organizaciones, ¿no? Hubo mayor participación en el proceso de formulación de esa política. Ustedes, el módulo que viene, van a analizar cuál es el ciclo de una política pública, cómo se piensa y cómo se termina ejecutando. Bueno, en todo ese proceso también actuaban los actores de la economía social. Y lo que vamos a ver en ese proceso, en lo que se nota también, es que hay una tensión todo el tiempo en entender a la economía social como una forma nueva, una alternativa, una solución a los problemas que estamos viviendo desde el mismo modelo de acumulación que es hegemónico, o una propuesta solamente de contención de este grupo poblacional de la masa, que son los informales, y que cada vez más estamos en este lugar, como una contención en vez de como una propuesta de salida, ¿no? Como datos para también que tengan, porque no nos alcanza el tiempo para profundizar, le dejamos el último informe de gestión del INAES, que ahí tienen el proceso de evolución de las cooperativas por regiones y de las mutuales, y el último informe del RENATEP, que es del año 2022, que también caracteriza a los actores de la economía popular, como les decía Dai, dentro de la informalidad es un universo muy heterogéneo en particular. Así que, bueno, Dai. Dale. Bien, bueno, hasta acá nos centramos en todo lo que tiene más con el nivel nacional y de alguna manera queríamos como replicar. ¿Se me escucha bien? Sí. ¿Alguien que diga por el chat? ¿Sí? Bien. Si querés avanzar, genial. Replicar, bueno, ¿qué sucedió en la provincia de Entre Ríos? Para eso también armamos una línea de tiempo. Eva, tenés que pasarme la filmina. Ahí está. Una línea de tiempo para entender un poco el proceso de institucionalización en la provincia de Entre Ríos. La verdad es que me faltaron algunos datos, porque bueno, no llegamos al menos yo no llegué a todas las preguntas que me hice, porque obviamente cuando uno prepara la clase, y esto pasa bastante, se empieza a hacer preguntas y más preguntas, y hay datos que me faltan y que todavía no los hemos completado, porque bueno, uno se copa con el tema, pero claramente nosotros vamos a tener como dos momentos, al menos lo que yo pude discernir, de reconstruir este proceso de institucionalización, porque no es que hay algún artículo, así como como está estudiado la institucionalización en Argentina, y si hay más textos por ahí en Entre Ríos, hace falta un poco más de indagación en esto. También podemos marcar ahí, yo lo tracé con una línea, de ver el proceso de institucionalización en Entre Ríos a partir de lo que se conoce como el núcleo duro, las cooperativas y las mutuales, y como esta nueva etapa post-2001, donde sí se empieza a generar otra institucionalización completamente distinta, ¿no? Como lo que vimos anteriormente con Eva. Algunos datos o algunos hitos que a mí me llamaron la atención y que lo quería compartir con ustedes, que son más a cuestión de datos de color, pero que son interesantes para conocer la impronta y la identidad que ha ido adquiriendo el movimiento cooperativo en la provincia de Entre Ríos, es que, bueno, y esto quiero decirles que hay datos cruzados también, estuve indagando bastante y hay autores que dicen una cosa y hay autores que dicen otra, pero bueno, hay algunos consensos de que la primer cooperativa fundada en el país, así como Eva dijo que la anterior era una de Buenos Aires, hay otros autores que dicen que la primera estuvo fundada en Paraná y que fue una asociación panadería del pueblo que se fundó entre 1855 y 1854, y dice sería incluso el texto, porque bueno, seguramente falta chequear ahí una cuestión de archivo histórico, ¿no? Que tuvo un primer tesorero que fue Felipe Baucis, hay una calle muy, muy característica de la ciudad de Paraná que es Baucis, y que se reunían en el Club Socialista de Paraná. Claramente acá todas las ideas socialistas y todas las ideas que venían con la ola inmigratoria, así como marcó Eva, van a tener
una importancia trascendental para todo lo que es el movimiento cooperativo, mutualista y demás. En 1900, y esto sí está como bastante más chequeado, se funda una de las primeras cooperativas agrícolas del país, que es la primera es la que dijo Eva hoy, que todos la tienen como la primera cooperativa del país. La segunda, que es una cooperativa agraria, se funda en Basavilbaso, que bueno, esto seguramente ustedes capaz que ya lo conocen. En 1915 se forma la primera cooperativa fruto-hortícola en Concordia. Hay algunos autores que remarcan que Entre Ríos se jactaba como de liderar todo el movimiento cooperativo, sobre todo a partir de la década, hasta lo que se conoce como el modelo agroexportador y con las cooperativas agropecuarias, claramente. Ahí los datos que tomé es que existían en esa época 19 entidades con casi 2.000 socios y que cultivaban casi 330.000 hectáreas en toda la provincia de Entre Ríos. De hecho, los primeros, ahí yo no lo anoté, pero después lo van a tener más abajo en algunos artículos que les dejamos para que ustedes complementen. Los primeros congresos de las cooperativas se realizaron en Entre Ríos, el primer congreso, si no me falla la memoria, en 1913 y el segundo en 1915, o sea, los primeros congresos de cooperativas fueron en Entre Ríos. La primera confederación entrerriana de cooperativas fue fundada también acá en la provincia en 1913 y si bien tuvo como un periodo de vida muy corto, se la reformuló y se la reconstruyó en 1930, o sea, ya vemos como una confederación sería como una federación de distintas cooperativas, una entidad de segundo grado, que si lo analizamos y traemos a Coragio sería una organización de nivel mesosocioeconómico, ¿no? Bueno, en 1960 y 70 se da todo el proceso de cooperativismo de lo que tiene que ver con los servicios eléctricos y con la provisión de agua, que claramente es un movimiento muy importante en toda la provincia, porque bueno, a partir de eso muchas de las personas accedemos a la luz y a los servicios básicos, ¿no? Que sin la forma de organización cooperativa no sería posible llegar. Con estos datos, de alguna manera, queríamos marcar eso, ¿no? Cómo Entre Ríos tiene una tradición en la construcción del movimiento cooperativo, de lo que se conoce, y también de alguna manera, y siguiendo esta tradición, vamos a ver que Entre Ríos se constituye como una de las provincias que tiene un avance importante en términos de institucionalizar, sobre todo en la etapa post-2001, la economía social y solidaria, ¿no? Ahí yo marqué algunas, como les decía, si nos centramos solamente en las cuestiones legislativas, vamos a ver que Entre Ríos en el 2012 sanciona una ley de economía social. De hecho, anteriormente a esto, a nivel de política, solamente marqué que Entre Ríos crea en el área de desarrollo social, de lo que hoy es Capital Humano, la Secretaría de Economía Social en el 2011, y en el 2012 se sanciona la Ley de Economía Social, creo que todos la conocemos, ahora después vamos a profundizar un poco más ahí. En el 2017 cabe destacar que la sanción de la Ley de Economía Social en ese momento, bueno, ahora habría que, en un momento que estudié un poco más de ese proceso, había muy pocas provincias que tenían una Ley de Economía Social como la que tenía Entre Ríos. Ahora habría que ver cuántas provincias efectivamente tienen leyes de economía social, pero en su momento eran muy pocas. En 2017 se sanciona una ley de régimen de fomento a las cooperativas de trabajo. Recordemos que históricamente había cooperativas de distintos rubros, pero las cooperativas de trabajo empezaron a emerger y sobre todo con estos programas que les marcaba Eva y que comentaba y con esta obligatoriedad de las políticas públicas que vienen bastante enlatadas a veces de los organismos internacionales, se generaron muchas cooperativas en el periodo de 2003 hasta 2010 más o menos. Entonces esta ley que se sanciona, esta ley provincial, viene como a regular un poco el fomento de esas cooperativas, ¿no? En 2022 se da la modificación a la Ley de Economía Social del 2012, que es lo que nos vamos a detener ahora. En el 2022 también se sanciona una ley provincial de microcréditos, que va a tener que es correlativa a la ley que se sanciona, creo que 2006, que es la ley nacional de microcréditos. Bueno, Entre Ríos tiene una ley provincial para fomentar el microcrédito como una herramienta financiera
para la inversión de la economía social. Y en 2024, y esto es muy reciente, se sanciona una ley de turismo comunitario que también fue trabajado con las organizaciones y a partir de todo el proceso de los cuidadores de la casa común, que seguramente después vamos a profundizar con Male en todo eso en los próximos módulos. Un poco esta línea histórica quería como esto, significar eso, la importancia que tiene para Entre Ríos el movimiento cooperativo histórico y cómo de alguna manera también tenemos leyes y tenemos procesos de construcción de políticas públicas que han sido muy importantes para, en esta nueva etapa post-2001, la institucionalización de la economía social y solidaria. Ahora, y sobre todo con esta premisa que nos habíamos propuesto en algún momento, sobre todo al principio de la clase, y esto que tenía que ver con pensar quién es el actor o el sujeto de la economía social y solidaria y en nuestros territorios, esas tres preguntas que se acuerdan que dije al principio, nos parecía importante que podamos analizar los cambios en el régimen de promoción y fomento de la economía social en la provincia de Entre Ríos a partir de la normativa de esta ley, la 10.151 y la modificatoria. Sobre todo, ¿por qué? Porque de alguna manera, más allá de las intervenciones y de las políticas, el marco normativo nos va a decir a quién están apuntando esas políticas públicas. Entonces, la idea es que hagamos como una suerte de análisis comparativo entre un texto y el otro y podamos ver las diferencias y cómo esas diferencias nos van a estar diciendo muchísimo sobre el proceso de institucionalización y sobre el proceso de quién es el actor de la economía social y solidaria. Fíjense ahí, bueno, todo el tiempo van a estar así las filminas, pensado 2012 y 2022. El artículo 2 de la ley de 2012 lo que hacía era marcar los objetivos, fíjense que solamente tenía 3, yo no los voy a leer, no sé si ustedes alcanzan a leerlos bien, alguien que me diga si los ven, si no, bueno, me detengo a leerlos, pero si no, no. ¿Se leen? ¿Ustedes lo leen? Bien, buenísimo. Fíjense que en el 2012 había solamente 3, fíjense todos los que incorpora el 2022 y yo marqué como algunas cosas que me parece importante que tengamos en cuenta de lo que dice la nueva ley. Por un lado, es que cambia el primer inciso y en el primero marca la necesidad de diseñar una planificación estratégica participativa tendiente a la construcción de una política pública integrada y articulada de economía social y solidaria en todo el territorio provincial, algo que en el anterior no la tenía, ¿no? Una acotación al margen antes de seguir. Algo que es muy importante, y fíjense cómo lo conceptual también nos dice muchísimo, es que de hecho en el 2012 se sanciona la Ley de Economía Social y en 2022 se sanciona una modificatoria que se llama Ley de Economía Social y Solidaria, ¿no? Se agrega esta idea de solidaria a lo de economía social, con lo cual ya hay un cambio sustantivo desde lo conceptual, ¿no? Desde el término o el nombre de la ley. En el B está prácticamente igual, sin embargo, se agregan lo que es la perspectiva de género y la diversidad, el cuidado de las personas y del ambiente, etcétera, etcétera, con lo cual también ya hay una nueva dimensión conceptual en torno a determinadas cuestiones, ¿no? Que claramente pasaron a ser cuestiones socialmente problemáticas que primero pasaron de la agenda social a la agenda política y acá claramente la legislatura la toma y la norma la toma en general. El punto C que marqué, que me parecía importante, es esta idea de vincular los sectores productivos basados en la economía social y solidaria en relación al modelo de desarrollo de la provincia de Entre Ríos, esto que hablábamos, cómo los modelos de acumulación siempre van a tener que ver con las estrategias o las intervenciones y las políticas públicas, por eso la importancia o por ahí esa densidad teórica al principio que dimos. Otra cosa que marqué y que se agrega es estimular la capacitación y formación continua de los miembros de los grupos asociativos, promover el desarrollo de nuevas tecnologías adecuadas a las necesidades y condiciones de los emprendimientos. Bueno, esas que están abajo son las que se suman, ¿no? Nuevos objetivos que tiene esta ley. Seguí si querés una más. Este creo que es uno de los más importantes, sobre todo para lo que estamos trabajando en este encuentro, que tiene que ver con quiénes entiende la ley, la norma que incluye dentro de la economía social. En el artículo 3 de la vieja ley decía que se va a entender por economía social al conjunto de actividades orientadas a la producción de bienes y servicios, a distribución, circulación y consumo, etcétera, etcétera, que están organizadas. Bueno, acá está más o menos bastante igual, yo no marqué nada.
pero de alguna manera marca las distintas actividades que se van a incluir. No me acuerdo por qué no. No, están prácticamente iguales esta. Tiene la Quiero detenerme perspectiva en de el que sí. derechos humanos. Eso era al principio. No sé por qué Acá. no aparece marcado. Ajá. La perspectiva de los derechos humanos y de la dignidad de las personas, algo que anteriormente no lo había tenido. Y esto, que me parecía importante, la misma va a abarcar el conjunto de recursos y actividades que según principios de solidaridad, cooperación y reciprocidad, ¿no? Esto que hablamos de cómo la economía social y solidaria busca otras formas de relacionamiento que claramente quedan acá plasmadas, que antes no lo tenía. Bien, seguí si querés porque me interesa más marcar el tema del sujeto. Ahí está, bien. A los efectos de la ley, va a decir la de 2012, se van a considerar integrantes de la economía social a las personas físicas o grupos asociativos en situación de vulnerabilidad social, que se organicen, bla, 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 bla. Fíjense acá claramente como había una clara definición de quién iba a ser el sujeto o actor, de hecho estaba enmarcado en uno de los libros de Economía Social y Solidaria, marcaba, bueno, quiénes iban a hacer ese segmento, a quiénes iban a estar destinadas las políticas, las intervenciones, siempre marcado por la cuestión de la vulnerabilidad a partir de las encuestas de hogares, etcétera, etcétera. Y fíjense, y esto los quiero leer, la diversidad que va a tener el nuevo artículo, que es el artículo 4 de la ley 10.151, que modifica el 3 y que dice: a los efectos de esta ley se consideran integrantes de la economía social y solidaria a las personas humanas y grupos asociativos que basan su accionar en las premisas expresadas por el artículo 3, o sea, cómo tienen que ser las actividades, etcétera, etcétera, integran, y fíjense todo lo que dice, los gobiernos locales, ¿sí? Ustedes como parte de eso, las cooperativas, federaciones de cooperativas, productores de la agricultura familiar, mutuales, asociaciones civiles, fundaciones, agrupaciones de emprendedores, emprendimientos comunitarios, clubes del trueque, ferias, mercados asociativos populares, redes de comercio justo, organizaciones de finanzas solidarias y microcrédito, universidades, ¿sí? Esto tampoco estaba, clubes, empresas autogestionadas, recuperadas, lo que vimos anteriormente, instituciones educativas, cooperadores escolares, redes de consumo responsable, medios de comunicación comunitaria, movimientos de la economía popular. Bueno, fíjense acá cómo toma todas las demandas de la economía popular. Organizaciones ambientales de discapacidad, de recreación, alternativa, turismo comunitario, comunidades originarias, asociaciones gremiales de desarrollo local, ahorro, vivienda, culturales, artísticas, centros comunitarios, comedores populares, talleres sociolaborales, organizaciones libres del pueblo, sin fines de lucro, centro de adultos mayores, organizaciones LGBT, bueno, ahí, y otras cuyas actividades se encuadren dentro del marco descrito en el artículo 3. Bueno, fíjense que sí, así como dice Celeste, sustancial y necesaria modificación. Fíjense qué importante esta modificación, ¿no? Que amplía y diversifica quién es el sujeto o el actor de la economía social y solidaria. Sobre todo por estas preguntas que les hacíamos al principio, ¿no? ¿Con qué actores históricamente han trabajado los gobiernos locales que entienden por economía social y con quienes queremos y deseamos trabajar a futuro? Nada, piénsenlo, porque después un poco la actividad que les vamos a dejar práctica tiene que ver con eso, ¿no? Con empezar a pensar en un mapeo de actores en torno a la economía social y solidaria, y qué importante esta modificación que hace, sí, avanza, que hace la nueva ley. Bueno, eso era para mí lo más importante. Después el artículo 5 y el artículo 6 todo el tiempo tienen estas modificaciones de la denominación. Todo lo que decía economía social pasa a decir economía social y solidaria. Acá claramente quién va a ser la autoridad de aplicación de la ley sigue siendo la Secretaría de Economía Social. Cabe destacar que hoy esa secretaría bajó de rango y es una dirección de economía social, sobre todo a la luz de lo que veíamos anteriormente, de cómo la institucionalización siempre es un proceso de marcha y de contramarcha. Bueno, el registro de efectores de la economía social y solidaria, eso es más o menos lo mismo y ha quedado igual, solamente cambia por la denominación,
pero sí me parecía importante pensar esto de los registros de los efectores de la economía social y solidaria, qué sistemas de registros tenemos nosotros en nuestras áreas locales para poder distinguir a este sector. Bueno, pensemos en eso en clave de lo que hay hecho a nivel provincial y nacional, bueno, qué podemos o qué se puede replicar o qué herramientas tenemos a nivel local para registrar, para sistematizar, para conocer. Seguí si querés, Eva. Bueno, acá me parecía importante sobre todo algo que tiene que ver con una definición conceptual en torno a la economía social y solidaria que tiene que ver con los valores y con los principios, ¿no? Sobre todo entendiendo que esto que traíamos al principio de que el neoliberalismo es una forma de organización y que imprime en el modo de relacionamiento y en la subjetividad neoliberal de alguna manera valores, principios y prácticas, acá la ley se detiene a pensar cuáles son esos principios o esos valores que tienen que regir las relaciones de las personas que practican la economía social y solidaria. Ellos hablan de la democracia participativa y la autogestión, de la práctica de la solidaridad, de la justicia social y de la inclusión, el desarrollo local y el fomento de empleo. Y algo que me parece importante y que lo marqué, que se incluye en la nueva ley de economía social y solidaria, es la co-construcción de los proyectos y de las políticas públicas, ¿no? Me parece que acá hay un proceso de maduración en torno a cómo se construyen las políticas públicas, sobre todo pensando en esta idea de que no se construyan de arriba hacia abajo, sino más bien de abajo hacia arriba y en una retroalimentación constante con las organizaciones, ¿no? Creo que también esto, si lo pensamos a la luz de lo que veíamos con Eva, tiene que ver con la institucionalidad que vino adquiriendo la economía popular, los avances que vimos en el encuentro pasado, que han dado, y sobre todo porque hay una maduración a nivel organizacional del sector de la economía social y solidaria que tensiona y que invita a repensar cómo se van construyendo las políticas. Sí, todo esto siempre queda, las presentaciones, queda la clase grabada y la presentación nosotras se la subimos al campus. Avanzá si querés, Eva. Bueno, lo que sigue tiene que ver con el articulado en torno a las extensiones impositivas. Lo único que se da ahí es el cambio de denominación, esto de economía social y solidaria. Por otro lado, en la parte que son todo lo que tiene que ver con las facultades y las obligaciones que tiene la autoridad de aplicación, se suman algunos incisos que a mí me parecía importante, les marqué algunos, sobre todo para que podamos reconocer cómo van cambiando los contenidos y las institucionalidades de alguna manera a partir de debates y de cuestiones que están en la agenda social y que se tornan un problema que la política tiene que empezar a pensar y a resolver. En ese sentido marqué, bueno, fíjense que el B, y esto también es un cambio sustancial a cómo se pensaba la economía social y cómo piensa la economía social y solidaria, como los hechos económicos, ¿no? Por un lado, promover, o sea, una de las facultades que tenía esta autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Economía Social, era promover la asociatividad y la integración de productores y consumidores en condiciones o riesgos de exclusión económica, social y cultural, ¿no? Y fíjense que el nuevo dice incentivar el desarrollo de emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos, organizadas como sociedades de hecho, con el objetivo de satisfacer necesidades a partir de la generación de ingresos y el intercambio de bienes y servicios. O sea, traspasar más allá de si están en una situación de exclusión o de vulnerabilidad. Esto amplía, de alguna manera, este globo que veíamos, o esta idea de la economía mixta amplía la cuestión de quiénes podemos pensar como sujetos dentro de la economía social y solidaria. No solamente aquellos quienes necesitan una asistencia del Estado por una cuestión de exclusión o de vulnerabilidad, sino vastos sectores de la sociedad que pueden ser enmarcados dentro de la economía social y solidaria, sobre todo si queremos pensar sinergias a niveles meso o a niveles macro de los que nos propone Coraje. Otra cuestión importante que me parecía remarcarles es, y esto tiene que ver con los aportes de la economía feminista, es que
manda como una de las obligaciones de la autoridad de aplicación a reconocer el trabajo doméstico de reproducción como una actividad económica, ¿no? A ser apoyada por recursos y programas específicos, como así también las tareas de cuidado, ¿no? Esto que hablábamos, cómo cambia la conceptualización de trabajo, en la reproducción y el cuidado, sobre todo de las infancias y la vejez, entenderlo como parte del trabajo, de la misma manera que el cuidado y la reconstitución del ambiente y de los servicios naturales. Acá claramente también hay varios incisos, hablan de la cuestión del ambiente como una cuestión central a tener en cuenta dentro de las prácticas de la economía social y solidaria. Otro avance significativo es este inciso que habla de una economía social y solidaria que considere la igualdad de género como un eje constitutivo de las intervenciones, promover, bueno, acá aparece lo de la economía circular y el turismo comunitario sustentable, que, bueno, claramente con la sanción ahora hace poco de la ley de turismo comunitario se viene a plantear esta idea, sobre todo porque ha habido programas como los cuidadores de la casa común y demás, es que vienen trabajando en un eje de turismo comunitario sustentable y que ha sido un avance importante, ¿no? Fíjense cómo esta ley viene a institucionalizar algo que venía desde las prácticas de las intervenciones públicas. Seguí, Eva, que me quedan unos incisos. Bueno, la economía del cuidado, ¿sí? La idea de cultura comunitaria tampoco estaba en la anterior ley y ahora va a aparecer. La idea de la producción social del hábitat tampoco estaba y ahora aparece. Bueno, se problematiza la reproducción, se problematiza el cuidado, se problematiza el ambiente y todo eso lo empieza a tomar la norma, ¿no? El tema de la comunicación popular y comunitaria, sobre todo con los problemas que hemos tenido a nivel de la comunicación y de la ley de medios, y sobre todo el surgimiento de los medios comunitarios en nuestro país. Acompañar, bueno, el tema de algo que no estaba, que me parece interesante, lo de monedas sociales o complementarias, digitales o virtuales, junto con los sistemas de intercambio solidario, los sistemas del trueque, los sistemas oficiales de incentivos, etcétera, etcétera. Bueno, eso hasta acá lo que es lo que fue el análisis que pude hacer y que traje para compartirles de los cambios sustanciales que han tenido la Ley de Economía Social y que nos invitan a repensar los actores sujetos de la economía social y solidaria y las actividades y nuevos contenidos o nuevas perspectivas que tiene que tener la economía social y solidaria. En esta indagación que hicimos para la clase, encontramos varios trabajos en torno al movimiento cooperativo, etcétera, etcétera. Entonces les dejamos algunas capturas que nos parecían importantes. Este es un artículo que analiza la perspectiva de género en cooperativas de La Paz, que pueden profundizar y que estaba interesante como para sobre todo conocer. Y después hay algunos, si querés, seguís avanzando, Eva, hay algunos artículos más de corte histórico para conocer la historia del movimiento cooperativo. Si hacen clic en esas imágenes, se van directamente al hipervínculo donde van a encontrar los artículos. Y el último, que no me acuerdo de qué era, bueno, también de más antecedentes históricos. Avanzo una más. Bueno, eso. Y por último les dejamos, y esto a modo de repositorio y para que lo tengan por las dudas en algún momento lo necesitan, algunas normas nacionales vinculantes, que no son muchas, hay muchas más, pero digo, dejamos solamente pocas, y todas las leyes que les marcamos en la línea histórica del tiempo, que son de la provincia de Entre Ríos y que es importante que las tengan en cuenta para, bueno, para su accionar, básicamente.